Ininterrumpido hasta las 11:30, 10:30 en Canarias, en que podrán ustedes escuchar el Radio Estadio Noche, pero ahora vamos a celebrar otro éxito de Carina Sainz-Borgo. Esto se puede decir ya casi de cada uno de de cada uno de sus libros. Cada vez que viene decimos, vamos a celebrar otro éxito de Carina Sainz-Borgo. Bueno, debes de estar un poco abrumada, Carina Sainz-Borgo, por algunas comparaciones, algunas referencias, algunos ecos que leo en las críticas de tu novela. Son cosas... ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Karina? Rafa, qué bueno verte, qué bueno compartir contigo. Adoro el formato Prime. Lo adoro, me siento como si fuera... Estoy agasajada. Porque no hay interrupción y además... podemos ir más allá incluso. Bueno, a Karina no le he hecho una presentación demasiado ceremoniosa porque como está en casa, bueno, tan en casa que se ha traído a su hermana. Claramente, por supuesto. Puedes saludarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, estamos aquí para presentar Nazarena. Así es. Nazarena que es una historia familiar. Sí. Sí, la 8 mujeres. 8 mujeres. 4 sílabas, 8 mujeres. Bueno, ¿cuál es el universo de Nazarena? Bueno, Rafa, primero muchísimas gracias. Muchas gracias por permitirme venir a conversar contigo de novelas, que además a mí me genera un cierto pudor ahora hablar de novelas y presentar novelas, porque tú bien sabes que estamos en un gremio en el cual una actividad, digamos, que tan popular como se ha vuelto la publicación de libros, a mí eso me genera, ya me sonroja, ¿no? Si esta semana nomás estuvimos de Fernando Aramburu, Sergio El Molino, vamos uno tras otro, ¿no? Pero entonces, bueno, me siento muy, muy halagada, de verdad, por estar contigo aquí. Y Nazarena es una novela que en efecto está ambientada, es una saga familiar, o pretende digamos, conversar con la tradición de las sagas familiares, de esta sensación de fin de estirpe, de fin de ciclo, y son 8 mujeres que viven en un lugar ficticio, en un pueblo ficticio que se llama Laraira, entre finales del XIX y comienzos del siglo XX. La séptima hermana, que es quien narra la historia, se llama Nazarena, no es un narrador fiable, creemos que está loca. Pero esto me parece lo más arriesgado de la novela, porque está escrita en primera persona, por una persona que efectivamente no es fiable y que incorporas todas sus taras, todas sus particularidades, todos sus defectos, todas sus locuras a la narración. Por eso decía lo de es que hay gente que ve ecos follnerianos, ¿no? Del mientras agonizo, ¿no? De esa subjetividad salvaje del narrador, ¿no? Ojalá fuera así, sin duda. Yo sí creo si hay algo deliberado, porque en Nazarena, tú que eres un muy buen lector y todos los oyentes de tu programa, que son gente excelsa y muy culta, recuerdan que El Ruido y la Furia de Faulkner es una saga familiar también contada, pero está contada por Benji, que es un chico que es discapacitado. Claro. Entonces, claramente, nosotros como lectores vamos viendo, no sabemos cómo ubicarnos, y claramente yo tenía Faulkner en la cabeza, pero es que a su vez, Rafa, toda esa cosa que se atribuye y solemos decir, esa fuerza que tiene García Márquez en la literatura latinoamericana, en la impronta, Gabriel García Márquez es un hijo de Faulkner. Es un hijo aventajado de Faulkner, es decir, logró leer a Faulkner y sobrevivirlo. De alguna manera, García Márquez, con 100 años de soledad, hace un trato muy parecido a lo que intenta él en El Ruido y la Furia, con su propio lenguaje, con sus propios elementos, y que en Nazarena reaparece, ¿no? Como un saludo literario, como una forma de pedir permiso. De hecho, hay ahí en ese asunto de la narradora no fiable, un clic a todo eso. Y de hecho, en la mayoría de las sagas familiares que me puse a leerlas como Dios manda, pretendí ser lo más respetuosa que pude con el género que estaba intentando tocar. Por ejemplo, si uno se fija en el Gato Pardo, el de Lampedusa, que está ese fin de ciclo, hay una hija, la hija es la que narra, la que tiene el punto de vista, la hija del príncipe de Salinas, es la que detecta el momento de mayor ocaso, ¿no? O siempre en los Buddenbrook pasa algo parecido. Hay una de las familiares una mujer en los Buddenbrook que es la que tiene ese punto de vista. Y yo me apetecía mucho contar una saga familiar contada por una persona que además no está en sus cabales, o aparentemente no está en sus cabales, porque no todo lo que dice es irreal. Y no todo lo que dice está equivocado, ni es fantasía, ni es una locura. Dice cosas que son muy ciertas. Luego hay una segunda trama, digamos, que es la que completa el ciclo. La novela ocurre en dos trozos, ¿no? De finales del 19 a comienzos del 20, en una zona poblada por alemanes e italianos que van a construir el ferrocarril, que realmente es la historia transversal, creo yo, de toda la costa caribeña. Es decir, desde el Caribe colombiano, ¿sabes?, hasta Guyana.
Y la segunda parte está protagonizada por un personaje que se llama Brígida, que es una niña que además tiene alguna relación con con estas 8 mujeres del comienzo, pero a ella se le manifiesta su tradición y su pasado con 8 mujeres colgadas de un árbol. Y ella les tira piedra. Para conversar con ellas va y les tira piedra. Entonces, bueno, Brígida, como la santa, tiene visiones. Y ella, digamos, es la que conecta, todo gira alrededor de una casa por la cual están peleando durante... Eso ya te conecta con Juan Rulfo también, Amén. con otros universos, ¿no? Amén, que así sea. A mí te digo, Juan Rulfo me parece una... ¿Tú te acuerdas aquel libro de Vilamata? ¿Cuál eran los escritores que solo escriben un libro? Creo que era El Mal de Montano. No me acuerdo si era El Mal de Montano o Bátero y compañía, que ahora me bailan, que él dice, bueno, todos aquellos escritores que escribieron un solo libro, él decía Juan Rulfo escribió 2 nada más. Sí, el Llano en Llamas. Llano en Llamas y Pedro Páramo. Sí. Y de verdad que no necesitaba haber escrito nada más. ¿Para qué? Aquí no escribe ninguno. Y mejor estaríamos. Claro, claro, y no vamos a mencionar a nadie. Bueno, ahora mencionaremos a alguien, pero... No. Pero bueno, claramente esa cosa que tiene Rulfo, que en esa novela que tiene en Pedro Páramo, que es una de las más vistosas, porque el Llano en Llamas son relatos más bien, sí. Esa confusión entre los vivos y los muertos, que es fascinante, ¿no? Y que también forma parte de toda una concepción del mundo. Tú mismo, Rafa, el mundo del norte de España, el mundo gallego, es un mundo donde toda esa relación... Claro. Con aquello, digamos, donde la oralidad está presente. Es donde, que eso es clave, claro, yo creo. Donde la leyenda está, donde... Sí, porque es un mundo de historias orales, de historias transmitidas, y con lo cual deformadas también por el tiempo, o enriquecidas por el tiempo, que es otra forma también de mirarlo, ¿no? Y que es también, bueno, es muy del realismo mágico, pero también de esa... Bueno, el realismo mágico gallego, ¿no? También. Pues. Es que ahí hay una pelea divertidísima, que un día salió Jorge Carrión, que es un periodista muy, muy serio, decir, no, eso no es verdad. La tía abuela o la bisabuela, no lo recuerdo porque yo lo recuerdo como la abuela, de García Márquez era gallega. Claro. Entonces decían que toda esa costumbre del relato y de la exageración, la hipérbole, la modificación, a García Márquez no le venía había el elemento caribeño, por supuesto, de ese relato lento, ese tiempo extraño, un tanto incluso inconexo o ilógico, con la oralidad esta de contar cosas, ¿no? Y bueno, Nazarena rescata algo de eso, pero llevado a la exageración total, ¿no? Mira, atenta a una de las críticas que he leído, ¿eh? Mira qué bonito esto. El magistral abordaje de los mundos de raigambre rulfianos o garciamarquianos en lo tocante a las alusiones del trasmundo de los muertos o de los espectros que pululan por los vericuetos de la febril imaginación de su autora conlleva a forjar relaciones intensamente eróticas impregnadas de un lirismo. ¿Qué te parece? La verdad es que sí, jefe, sí, hay mucho sexo en esta novela, ¿eh? Ya. Muchísimo. Hay mucho sexo y hay mucha violencia y implícita, ¿eh? Hay otras novelas en las que tienes una violencia más explícita. Sí. Pero te diré, y ahí era donde yo quería conducirme, que conociéndote uno no imagina lo que bulle en tu cabeza. Es decir, tu universo narrativo sorprende al que te conoce, ¿no? Y de repente se asoma a una escritora que le parece que es otra persona, ¿no? Hay otros escritores al que uno conoce y bueno, ya sabe más o menos lo que tienen en la cabeza. Es decir, no voy a decir nombres, pero yo que sé, por ejemplo, tú a David Uclés pues lo imaginas como en su novela, ¿sabes? Pero a ti no. Y es verdad que es un universo en el que hay mucha violencia implícita y mucha violencia explícita. Soy un producto de mi tierra, Rafa. Yo parezco inofensiva. Es decir, tú me ves, o las personas que me ven, yo parezco inofensiva. Soy lo contrario de lo que relatan mis libros. Mis libros son muy violentos, muy oscuros, muy trágicos. Sí. Yo hasta cierto punto no parezco amenazante, ¿no? Que es una cosa que pasa mucho en el trópico, ¿no? Tú ves, ay, pero qué bella esta flor, mira qué cosa, la tocas, ay, y después una alacrán detrás y te pica, ¿no? O te muerde, Pero bueno, sí es cierto que me lo han comentado muchas personas que me decían, no sabía que tenías tantas cosas en la cabeza. Yo creo y sí creo realmente que hay una tradición en la que yo me he formado y que está muy presente, ¿no? Toda la literatura latinoamericana, pero he envejecido y me he hecho mayor en España y en Europa, lo cual sofistica, hace que mi violencia quede un poco más refinada. Entonces hay una serie de cosas aquí en este libro que me he divertido muchísimo utilizando. ¿Ah, sí? Muchísimo, porque era una manera de convertir mi universo en un universo más amplio. Por ejemplo, la segunda trama, todo lo que es Brígida, tiene un universo calderoniano absolutamente, tiene un universo cervantino. Brígida se mueve con otro personaje que se llama el Gitano, que parecen unos personajes sacados del Patio de Monipodio.
odio, ¿no? Son unos pícaros que están todo el tiempo robando y haciendo cosas, y además son pícaros en el sentido cervantino, les pasa de todo, pero compasivamente hablando, ¿no? Tienen una cierta dulzura y claramente si uno piensa en 8 mujeres en una casa, inmediatamente tienes que ir a pedir permiso a Lorca, ¿no? Tienes que ir a presentar tus respetos a Lorca. Y me puse a trabajar muy seriamente, a leer, de verdad, a leer muy seriamente. La casa de Bernarda Alba, claro. Y ¿sabes qué conseguí? Que Bernarda Alba es verdad que tiene toda esa violencia política, que en Nazarena yo la trabajo porque no hay nada más político y más problemático que una familia. Y es verdad que en la casa de Bernarda Alba se nota mucho en ese ejercicio de poder que tienen unas a otras, y cuando ves... cuando termina de escribirla, tú dices, faltaban 2 meses para que lo mataran, ¿no? Es decir, donde se respira ese guerra civilismo, esa intranquilidad, esa lucha de poder. Pero en Yerma, por ejemplo, las mujeres de Lorca a mí me parecen aterradoras. Bueno, es que eso te iba a comentar. Ocurre que en tus novelas definitivamente no hay una idealización de lo femenino, cosa que el lector, claro, agradece porque es tratarlo como una persona adulta. Sí, bueno, también es verdad que estamos viviendo unos tiempos un tanto de aprestos, un tanto escolares, ¿no? Como dice, hay una escritora argentina que me encanta, se llama Mariana Enríquez, que ella dice, ¿por qué lo femenino tiene que estar asociado a lo dulce, a lo bueno, a la compasión? En ocasiones el lugar femenino y el lugar de la maternidad es probablemente uno de los lugares de mayor depredación que pueda existir, con la propia criatura y con lo que está a su alrededor. Y claramente las mujeres de Nazarena tienen una relación depredadora con el ambiente, ¿no? Y entre ellas, y con los hijos, los pocos hijos que aparecen. Y eso es una oscuridad que Lorca logró sacarle un brillo tremendo. Yerma, esta mujer que quiere tener hijos, que como sea quiere tener hijos, ¿no? Y que termina haciéndole, digamos, convirtiendo su propia vida en una tragedia que no puede llevar ni ella, claro, ni el marido. O incluso yo hasta lo pienso, Rafa, con todo este feminismo de atrezo que hay últimamente, y que yo lo entiendo perfectamente que haya que incorporarse a un discurso hegemónico, pero yo pienso en la pastora Marcela Cervantina, por ejemplo, y es lo más parecido a la sinceridad y a la honestidad, ¿no? En el sentido más pleno, ¿no? Femenino. Es como cuando el pastor dice que él ha muerto por su culpa, Grisóstomo, porque tú no me quieres. No. O sea, yo soy de los campos y de las montañas y de los mares. O sea, ahí tú con tus pajaritos preñados, ¿no? Entonces, claro, eso me parece... Esto de los pajaritos preñados es mío, perdón. Es un americanismo maravilloso. Pero es verdad, es decir, ¿por qué no dotar a la ficción de todas las herramientas que nos han sido entregadas, que hemos recibido? La tradición nos ha dado unas mujeres fantásticas. De hecho, la novela empieza con un saludo a Rey Lear de Shakespeare, que a mí me parece hermosísimo. Estas hermanas... Esto es muy importante. Esto es muy importante porque es la tradición filial. Claro. La tradición de la hija, ¿no? En realidad. Totalmente. Son 2 hijas, 3 hermanas, y le dice el Rey Lear, ¿cuál me quiere más? ¿No? Y aquellas 2, a Cordelia la dejan de lado, Cordelia se aparta, es honesta, digamos. Pues Cordelia es sincera. No sobreactúa el amor, y las otras 2 terminan maltratando al padre, tratándolo de loco y sacándolo del trono, ¿no? Entonces, por eso la Nazarena abre con una cita que dice, tigres más que hijas que habéis hecho, ¿no? Entonces, claro, las mujeres de Nazarena se comportan así, ellas están tratando de preservar una tradición, pero en la pugna por esa tradición terminan quemándolo todo y termina siendo una absoluta, ¿cómo te digo? Una tragedia, pero además una tragedia con llamas, como una falla. Aquello todo termina ardiendo literalmente. Es que no hay nada peor que esos personajes puliditos, ¿no? Al que le han limado todas las aristas, ¿no? Y entonces es como una superficie así suavita. Y dices, es que es como los cuentos yo siempre digo, Rafa, y ahorita que estamos en formato Prime, que gracias a Dios determinados autores se han mantenido a salvo, ¿no? De la censura y de la corrección política. Los personajes de Philip Roth son seres abyectos. Es una cosa brutal. Son fantásticos. Del principio hasta el final. O sea, el lamento de Portnoy, este hombre que... El lamento de Portnoy es hoy inaceptable. No, hoy no se podría leer. Bueno, Bueno, partió de la base de que Philip Roth puede escribir sobre los judíos siendo judío, pero claro, nadie podría hacerlo desde fuera, ¿no? O sea, ese sarcasmo feroz, ¿no? Pero el lamento de Portnoy me parece inaceptable ahora mismo. Claro, sería completamente cancelable. Un novelista que a mí me gusta mucho, Coetzee, el premio Nobel, desgracia. No, realmente el personaje es un personaje que aparentemente tiene un caso de abuso sexual en una universidad, y por eso lo despiden, y él va donde su hija, que vive en una granja en Sudáfrica, y él, que de alguna manera depredó sexualmente a otro, va a ver en carne viva como a su hija le ocurre algo parecido. Es decir,
la literatura, si no incomoda, si no te propone, Claro. no hace que te duela la cabeza, quizás no sea exactamente aquella que es la que más retumba o la que debería retumbar más fuerte. Pero te diré que tú, siendo bastante inaceptable, te ha ido muy bien. Bueno, ¿tú crees? Sí. Hombre, Oh, no me digas. ha ido bien, sí, Pero tú has tenido un éxito inmediato en cuanto te metiste en la ficción. Bueno, pues ahí tenemos La hija de la española. Fenómeno. fue un libro que tuvo un momento, tuvo una muy buena acogida y tuvo muy, Bueno, yo creo que su momento no ha pasado, ¿eh? desafortunadamente. Bueno, es que es una novela complicada para mí porque claro que fue el libro con el que empecé, pero claro, fue un libro tan complejo, tan problemático, tan doloroso. Y es verdad que fue acogido comercialmente muy bien, es decir, vendió más de 100.000 ejemplares, se tradujo a 30 lenguas, pero el libro en sí, yo estoy diciendo cosas desagradables ahí. Claro. Estoy diciendo cosas muy poco patrias, ¿no? Muy poco... estoy sometiendo a la guillotina del artefacto de la novela a todos, ¿no? A las víctimas, a los verdugos. Es un retrato muy duro que a mí a veces me cuesta hablar de ella, ¿no? Me cuesta muchísimo. Por eso es que siempre que me la mencionan me quedo como en el aire con un pie. Bueno, no, lo que pasa es que yo creo que has conseguido, pero la novela tiene un desgarro muy literario, pero es que es un desgarro real, que es el que tiene pues todo el éxodo de venezolanos, pues que es normal que tienen una mirada sobre su país que mezcla la nostalgia y también pues sentimientos menos constructivos, pues a veces el rencor, el resentimiento, el miedo. La venganza. Hay una serie de cosas, hay una sensación, digamos, en la narrativa, sobre todo en la novela, de poder poner en orden aquellos desatinos, aquellas carnicerías por las que pasamos tanto como individuos como colectivamente, Claro. ¿no? Por eso duelen tantos libros y tantas novelas. Patria, por ejemplo, Ajá. yo estoy convencidísima que Aramburu hizo un retrato tan literario y al mismo tiempo tan realista del País Vasco que mucha gente no quiso verse retratada ahí. Claro. Esa novela irritaba, no porque ya hubiese unas versiones de Patria escritas en euskera, no, es porque Aramburu No. puso a mucha gente ahí frente a un espejo en el que no le gustaba verse. No lo soportaron. Claramente. Es verdad. Y luego, porque bueno, luego se mistifica mucho la historia, ¿no? Y entonces, de repente, algo conecta realmente, que es lo que... Las historias, ¿no? Es como si... en realidad ya estuvieran ahí, ¿no? Y faltara que alguien las escribiera, ¿no? Y entonces es cuando realmente conectan con un humor colectivo, ¿no? O sea, la gente estaba esperando una novela con Patria, porque faltaba alguien que les hubiera contado lo que había ocurrido en el País Vasco, un artefacto que pudiera llegar a todo el mundo, de ficción, atractivo, desgarrador, brutal, pero que todo el mundo pudiera leer, ¿no? Y pasa lo mismo con La hija de la española, ¿no? Que poco se ha escrito, por ejemplo, qué poco literaria es la tragedia de Venezuela, siendo algo verdaderamente brutal. Y lo ves en los periódicos. Y joder, gente que hace lirismo con cualquier fruslería y dice, oye, pues ahí tienes una buena historia. Que realmente lo que tú has dicho es lo que retrata en el caso venezolano, que es del país en el que yo vengo y es aquello que me quita el sueño, ¿no? Es aquello que aparece en mis pesadillas, es aquello que no desaparece, es Venezuela. Y la hija retrata una fase de la tragedia, pero por ejemplo el tercer país, después de todo lo que ocurrió con la hija, yo decidí empezar a esconderme en espacios alegóricos. Claro. Entonces me escondí en un espacio alegórico que era Mezquites, una mujer que va y entierra muertos en un cementerio invadido, de gente que cruza la frontera caminando. De hecho, yo me fui a Colombia, a la parte de Riacho en la frontera, cuando estaba empezando el éxodo, lo que después iba a ser aquella tragedia gigantesca. Y claro, Desde Cúcuta. desde ¿no? Cúcuta. Y claro, había una mujer que enterraba en Riohacha y claro, cuando me enseñaba las tumbas era como una Antígona en Riohacha. Y yo recuerdo que yo me fui, Sonia Bermúdez se llama esta señora, todavía está allí además, que yo le decía, usted es como una Antígona en la frontera, y ella se me quedaba viendo como, pero claro, pero si yo los entierro por caridad, y yo decía, claro, es que esto es la historia y la realidad se nos manifiesta en formas literarias porque seguimos contando nuestras tragedias. Es decir, en el fondo Sófocles lo tenemos incorporado en el sistema sanguíneo. Sí. Oye, es verdad que tú y yo no hemos hablado de Venezuela mucho. En antena, digo, ¿eh? Ah, es que a mí me toca pegarme con los del viernes para que me dejen hablar. Sí, es verdad, como siempre estamos con la cultura y estas cosas. ¿Cómo es? ¿Ves con cierta esperanza el futuro de Venezuela? No, mira, Rafa, yo la verdad es que te digo, cuando comenzó el año, con todo el tema de la extirpación, como dices tú, de Maduro, yo ya estaba muy preocupada ese día. No lo veía con ninguna
Lo veía con muchísima preocupación. Entiendo que la sensación de captura de Maduro hubiese generado una reparación simbólica, porque ese señor es un dictador y un delincuente y un asesino. Pero la intervención de Estados Unidos, el Estados Unidos de Trump, que no parecía tan errático en ese momento como se manifiesta ahora, a mí me preocupó. Y avanzado el tiempo, hemos visto que lo que ha habido es se ha congelado la estructura de poder que existía. Evidentemente, Delcy es un operador, Delcy Rodríguez y su hermano son unos operadores para calmar la estructura del país, para poner orden ahí. Yo no creo que Donald Trump desee llevar la democracia al mundo entero. Creo que hay un interés geopolítico muy grande y de alguna manera, y ahora con Irán las cosas cambian de perspectiva. Pero claramente lo digo porque la discusión y la conversación que hubo en España aquí con respecto a la intervención de Trump se trasladó a la política doméstica. No, claramente. ¿No? Entonces, claro, no es, se puede decir que Nicolás Maduro es un sinvergüenza y que Trump es otro matón, ¿no? Y dos cosas pueden ser verdad a la vez. Sí, se puede decir también que Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez son esos claros exponentes de persona que se pondrían al servicio de cualquiera, pero siempre para hacerlo peor. Claramente. Es decir, serían sacamantecas de cualquier régimen, ¿no? Total. Tú es verdad que tú le llamaste sacamanteca. Y fuiste tú también el que dijo que era muy lampedusiano, creo yo. Lo de... Sí, bueno, sí. Que había sido muy... Porque realmente esa estructura no ha cambiado. Y permanece allí. Y el tiempo que tarden en convocar unas elecciones, si eso ocurre, ellos, como tú bien has dicho, aferrados al poder, pueden hacer muchas cosas. Claro, yo es que pienso en dos escenas, ¿no? Los mismos que hicieron capitular a Edmundo González en una vergonzosa ceremonia auspiciada para vergüenza de España en la Embajada Española, fueron los que luego traicionaron a Maduro. Totalmente. Y ahora pues son el viejo nuevo poder en Venezuela. Pues es un placer siempre tenerte aquí en tu casa, Carina Sainz Borgo, con un nuevo éxito, como es Nazarena. Que gracias. Está en Alfaguara, La Torre, muchísimas gracias, de verdad. Bueno, como estás escribiendo ya, que yo lo sé, seguro que sí. ¿A qué estás escribiendo? Sí, la verdad es que sí. Claro. ¿También ficción? Sí. Bien. Y también ¿sigue refugiada en la alegoría? Sí, me tengo que refugiar ahí. Bueno, pero esperaremos a tu próximo libro con devoción mientras leemos este. Nazarena, léanlo. Créanme que no se defraudarán. Muchas gracias, Carina Sainz Borgo. Gracias, La Te espero Torre. el viernes. Ahora voy a saludar a Peláez ahora. Sí.